Entre las cosas que vimos el día de ayer, entonces, vimos que es una estrategia de búsqueda, vimos cómo utilizar operadores booleanos, que en el fondo son operadores lógicos que ayudan a establecer parámetros para discriminar entre los resultados que me va a arrojar el buscador. ¿Recuerdan? El y, el o y el no. Generalmente se escriben en inglés, aunque también para cada uno, mira, fíjense, no lo remarqué el día de ayer, pero hoy día aprovecho de mencionarlo. También se ocupa el signo más o el signo y, el o, y en el not puede ocupar la frase no o el signo menos, ¿ya? Válido para cada uno de ellos. Estuvimos viendo cómo utilizar cómo utilizarse estos operadores por truncamiento y proximidad. Entonces tenemos herramientas, formas de trabajar, competencias que me permiten pasar. Por ejemplo, en el ejemplo del día de ayer, buscamos sobre el significado de etnomatemática y pasamos de un significado, o sea, de 52.000 y algo resultados, 52.100, no recuerdo bien el número, pero más de 50.000 resultados distintos, buscando así como cualquier persona buscaría, poniendo en un buscador como Google, que en el fondo es el buscador más utilizado, a llegar a cerca de 16 o 15 artículos especializados, estableciendo los márgenes de búsqueda en sitios que son confiables. El día de hoy, la idea es buscar o utilizar, bueno, después de los cambios, etcétera, utilizar las herramientas que entrega la universidad, ¿ya? Primero, podemos buscar por campo o por índice. En el campo buscamos por descriptores o palabras claves. El día de ayer yo les mostré artículos, de hecho voy a buscar aquí un artículo común y corriente. Un artículo común y corriente. Un segundo. Bueno, estaba en que les iba a mostrar un artículo cualquiera. Por ejemplo, aquí hay, bueno, cosas que hay que leer. Ya, este artículo del año 2014, todos los artículos científicos, bueno, este lo descargué, como pueden ver, de ResearchGate, que es el sitio que les mostré el día de ayer, de investigadores que yo sigo, entonces me dice inclusive la cantidad de personas que han leído este artículo, probablemente yo esté entre esos 385 personas, y todo artículo científico tiene palabras claves. Ah, pero este no me va a servir como ejemplo, porque este es un capítulo de un libro. No era un muy buen ejemplo. Este es una publicación, un paper. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dice el gatito. Sí, no, es que el gatito... Ya, que entre el gatito, ya. Voto popular, que entre el gatito. Ahí entró el gatito. Mira, en unos 5 o 10 minutos me va a hinchar para que salga. Así que ahí voy a culpar de mi desgracia a Carolina San Martín. No, mentira. Les decía, todo artículo tiene, bueno, te dice al principio quién lo escriben. Por ejemplo, acá tenemos una compatriota, Mielka Rojas, chilena. Después de darte el resumen, te dice las palabras clave. Yo con leer las palabras claves ya sé que este artículo trata sobre conocimiento especializado y sobre estos dos modelos que son MTK y MTSK. Son modelos para describir el conocimiento profesional o especializado
que tiene un profesor o una profesora de matemática al momento de enseñar. Y en los campos puedo escribir estas palabras clave cuando estoy en un medio mucho más especializado. ¿Ya? Por ejemplo, en la base de datos de la biblioteca de la universidad, específicamente en Dialnet Plus, puedo buscar por campos para un tema específico. Por ejemplo, desarrollo de habilidades informacionales. Voy a ir a este sitio. Ya. Vamos a ir a este sitio. Vamos a ver qué nos ofrece la universidad en este sentido. Vamos a hacer el ejemplo, pero no con el ejemplo que nos propone la presentación. Quisiera escoger al azar a alguno de ustedes. A ver. Pamela. Pamela Ñancupil. ¿Qué estudia usted, Pamela? Porque son todos ustedes de carreras distintas. Puede contestarme en el chat si quiere. ¿Qué estudia usted? Educación diferencial. Mira qué campo más lindo. ¿En qué año, en qué semestre o qué año vas? Segundo semestre. Ya. ¿Algún tema que sea interesante que pudiésemos buscar relacionado a tu campo de estudio? ¿Que nos pudiese sugerir? No estoy segura. A ver, por ejemplo, podría ser, a ver, déjame pensar en algo, ¿cómo es la neurociencia? Ya, neurociencias, ¿ya? ¿Qué más? Neurociencia es un campo muy grande. Neurociencias, aprendizaje vamos a buscar, y vamos a buscar necesidades educativas especiales permanentes. Ustedes sabrán que existen necesidades educativas especiales transitorias también. Ya, voy a buscar esos 3 términos. Los voy a copiar y los voy a poner aquí en buscar documentos, porque si busco revista me va a buscar la revista completa. Y en una revista científica está separada por campos y por tanto tiene un sinfín de artículos distintos. Entonces, buscando aquí, aprendizaje más el más, recuerden, es equivalente a poner el and o el y. ¿Qué aparecerá? Su búsqueda no devuelve ningún resultado. Quiere decir que hemos sido demasiado específicos y no hay algo que tenga esto. Ya. En vez de neurociencia, vamos a cambiar el término por aprendizaje, necesidades educativas especiales permanentes y matemáticas. A ver qué aparece de matemáticas. Las TIC como recurso didáctico en el aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria. Es una tesis doctoral. Por tanto, este debe ser un documento grande. Tesis doctoral dirigida por María del Carmen Ricoy Lorenzo, directora de tesis de la Universidad de Vigo, esto en España. Aquí, fíjate que ya tengo solamente 17 documentos encontrados. Pasamos de 52.100 documentos distintos a apenas 17, entre los que tengo 15 tesis, un artículo de un libro y un artículo de una revista. Las tesis probablemente sean documentos muy grandes de leer y con muchas páginas. Un segundo, chicos. ...15 tesis distintas, les decía. El sistema métrico decimal, el libro de texto en matemática en España durante la segunda mitad del siglo XIX. Aprovechamiento didáctico de un parque temático para generar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias naturales, música en el cine. Ya, todavía no está muy... A lo mejor, bueno, mi ignorancia en el tema de la educación diferencial puede hacer que el documento... Mira, aquí solamente hay un artículo de revista. Dice, la calidad de la educación superior y la reestructuración del programa de tutoría en la revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo del año 2017.
Si yo hago clic aquí, me va a dar el resumen. Para poder descargar, me parece que aquí tengo que estar, tengo que ingresar. A ver si puedo. No sé si tengo cuenta aquí. Y a ver, Gabriel Mesa. Voy a ver si. ¿Sí? No sé si. No, tendría que ver mi usuario. Así que si no tienen un usuario, regístrense. Y regístrense con el correo de la universidad. ¿Ya? Eso tiene que ocurrir sí o sí. De aquí al próximo jueves tienen que estar registrados. La primera nota será relacionada a la búsqueda de información mediante estos métodos. ¿Ya? Entonces, tengo aquí en Dialnet, que es parte de la, o sea, es un recurso que entrega la universidad, muchísimas revistas, libros, tesis, capítulos, artículos, etcétera, disponibles. Disponibles. Entonces es necesario que también veamos un poquito sobre norma APA para citar. Continuando, entonces, por ejemplo, aquí se pone el ejemplo de buscar desarrollo de habilidades informacionales. Eh, Al buscar, vamos a buscar exactamente lo que nos dice aquí, para ir siguiendo este ejemplo y que no tengan que ver esto tan pequeño que se ve acá en pantalla. Aparece 113 documentos y fíjense que en comparación con la búsqueda anterior que generó 17 documentos, esto tiene casi 5 veces o 6 veces más que los documentos arrojados en la búsqueda anterior. ¿A qué creen que se debe eso? La primera evaluación debería estar en el aula virtual. Echemos un vistazo a eso. Echemos un vistazo a eso. Porque según yo, la programación del curso está completa y están las fechas. Así que voy a aprovechar de mostrarles eso. Que me parece haberlo visto en la primera clase, pero más vale prevenir. Semana 4, está la primera evaluación, programada para la semana 4. Nosotros empezamos el 13, las clases de la universidad. Así que tendríamos 1, 2, estamos en nuestra tercera semana. Ya la próxima semana tendríamos la evaluación. Yo el día jueves les voy a entregar todas las instrucciones de la evaluación y les voy a dar una semana completa para desarrollar esa evaluación. Es decir, la vamos a entregar el día 10. ¿Ya? Bueno, a lo mejor un poquito antes para tener las notas del día 10. Pero no es algo muy complejo si estamos con esto de buscar la información. Bueno, ¿qué nos aparece? Nos aparecen, como dice acá, 113. De hecho, sé que hago, dice que aparecen 100 documentos. Quiere decir que entre el momento en que se hizo este PowerPoint y hoy hay 13 documentos extra. Entre los que están artículos de revista, siempre los artículos de revista son mucho más concisos, no tienen más allá de 25 páginas, y van directo al grano con lo que quieren comunicar. Una tesis es mucho más amplia, así que una tesis va a requerir por lo menos unos cuantos días de lectura. En cambio, el artículo, una hora y media de lectura, depende de su rapidez para leer. Importante, lo mencionaba el día de ayer también, tiene que tener usted una capacidad de lectura rápida, que un artículo de 25 páginas no le puede tomar más de 2 horas. Máximo. No debería también de ir destacando la información. Una tesis, por lo menos 60, 70 páginas. Y los artículos de libros, bueno, los libros también. Veamos los 72 artículos de revistas que aparecen aquí. ¿Y qué nos dice el PowerPoint? Aparecerá todo esto.
Descripción de las palabras claves, son índices. La búsqueda en índices permite revisar alfabéticamente las entradas del autor, título, tema, etc. Es súper útil, es muy útil cuando no se conoce un término exacto. El índice general muestra todas las palabras existentes en el catálogo o en una base de datos. O sea, si busco, por ejemplo, educación, aparecen muchísimas palabras claves. Por eso es importante limitar y ampliar búsquedas. Para mejorar los resultados de una búsqueda es súper necesario, muy necesario, que usted pueda primero evaluar los registros que recupera en función de su accesibilidad. ¿Es una base de datos con textos completos, por ejemplo? En el caso de Dialnet, generalmente sí. ¿Tenemos la revista u otra obra en la biblioteca? Su pertinencia, es decir, ¿es útil para mi trabajo? ¿Y la cantidad de registros recuperados? ¿Son muchos o son pocos? Por ejemplo, 113 registros recuperados igual son harto, creo. O sea, por ejemplo, yo estuve haciendo un barrido de artículos para mi estudio y revisé desde el año 2010 en adelante hasta el 2020, o sea, 10 años, de artículos que apuntaban a cierto tema muy específico. Si bien no los he leído todos, al día de hoy, he leído, a ver, no sé cuánto he leído, 42. Ahora, usted para un trabajo de la universidad, si le vamos a dar una semana para eso o menos, no va a leer 42 artículos. Se va a basar quizás en 2 o 3. Por eso es importante que aquellos 2 o 3 que usted utilice sean sumamente pertinentes. ¿Ya? Profe, tengo que hacer... Ya. Chicos, chicas, si ustedes de pronto no se pueden conectar a cualquiera de mis clases por cualquier motivo, no se preocupen en excusarse. ¿Ya? O sea, si una persona, por ejemplo, como Pía, o cualquiera de ustedes que siempre yo los veo conectados y que siempre participan en clases, y de pronto no pudieron asistir, o sea, yo asumo y supongo que de buena fe usted no pudo asistir porque tuvo alguna otra cosa o alguna dificultad. Así que no se preocupe. ¿Ya? Le decía, entonces, que por eso es tan importante limitar y ampliar la búsqueda, ¿ya? Para mejorar los resultados. A continuación, dice, presentamos 2 esquemas con opciones para limitar o ampliar la búsqueda con ayuda de los operadores. Si quiero reducir el número de registros, es decir, quiero hacer una búsqueda mucho más específica, utilizo operadores como el NOT, con otros términos. Añado el año de publicación. Utilizo el operador AND, con otros términos. Indico el idioma de preferencia de los artículos. Busco por temas principales, busco por temas más específicos. Utilizo los operadores de proximidad si quiero reducir el número de registros. Si por el contrario tengo muy pocos registros y quiero ampliar, utilizo operadores como el OR, trunco una palabra, utilizo un término más amplio, uso sinónimos, busco en todos los campos. Entonces, tenemos o contamos con una serie de formas de acceder a la información y de que aquella información a la que accedo sea confiable, pero como ustedes saben, y también lo conversamos el día de ayer, los derechos de autor son importantes, sobre todo cuando se está construyendo conocimiento. Y es mi deber y mi obligación, cuando digo algo, hago una afirmación, dar el crédito a quien construyó esa información, a quien se dio ese trabajo. Y para eso tengo que citar.
y para citar hay normas, ¿ya? Vamos a revisar, no sé si lo tengo aquí, mira, aquí vamos a revisar este artículo que dice cómo citar y referenciar en APA. Ya. Aprender a citar y referenciar en APA, en formato APA, no es tan fácil. Pero cuando uno entiende el centro de lo que se quiere de lo que se quiere o de lo que busca este estilo, después inclusive es más fácil leer referencias. ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo les mostraba esto. Voy a destacar este artículo. Dice Sánchez, Acevedo, Sosa, Contreras y González. Y Contreras González. 2017. Los ejemplos en la clase de matemáticas como componente de conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Tercera jornada de educación matemática. Primera escuela de invierno en matemática e informática educativa. Universidad Católica Silva Enríquez, UMCE, UDLA, Santiago de Chile. ¿Qué me están diciendo? Primero, los autores. ¿Quiénes lo escribieron? Segundo, el año. Tercero, el título del documento que escribieron. Y cuarto, en cursivas, siempre en cursivas, ¿dónde puedo encontrar ese artículo? Por ejemplo, en un acta de un congreso, aquí que fueron la jornada de educación matemática. Por ejemplo, Aguilar González, Muñoz Catalán, Carrillo Yáñez, Rodríguez Muñiz, del 2018, ¿cómo establecer relaciones entre el conocimiento especializado y concepciones del profesor de matemáticas? Está en una revista llamada PNA, en la edición número 13, sección 1, entre las páginas 41 y 61, es decir, con esto ya puedo ir específicamente a dónde encontrar ese documento. Por ejemplo, a ver, aquí mira, Contreras, Montes, Muñoz Catalán y Holgar, 2017. Fundamentos teóricos para conformar un modelo de conocimiento especializado del formador de profesores de matemáticas. Si esto está en una revista, tengo que citar a quienes editan esa revista, que en este caso son Carrillo y Contreras, entre paréntesis, editores. ¿Cómo se llama esta revista? Avances, utilidades y retos del modelo MTSK. Actas de las terceras jornadas del Seminario de Investigación de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Huelva. Entre las páginas 11 y 25. ¿Cómo citamos en APA entonces? Esto se lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Mira, al usar y citar información ajena en nuestro trabajo, siempre debemos indicar la fuente. Por varios motivos. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, una tesis, una memoria, una monografía, un ensayo, y hago una afirmación, tengo que dar el motivo de por qué yo doy esa afirmación. ¿Por qué esa afirmación es cierta? No puede ser algo que se me ocurrió a mí simplemente por obra y gracia de la luz divina. Por ejemplo, aquí dice, la escasez de estudios sobre la empresa ya era señalada por Galán Sasso en el año 1999 en la página 219. Entonces la información podemos resumirla, glosarla, parafrasearla con otras palabras, aludir a ella o bien insertar un fragmento de texto literal del documento que no es de uno, del documento ajeno. Si tomamos prestado un fragmento literal breve de hasta 40 palabras, lo incorporamos entre comillas en nuestro propio texto. La unidad, aquí por ejemplo, la escasez de estudios sobre la empresa ya era señalada por Galán Sasso, comillas, la unidad básica del proceso de asignación de los recursos de la economía de mercado de la empresa ha permanecido como una figura misteriosa. O sea, yo doy una opinión respecto a esto, pero digo, lo que dijo este autor es aquello. Si incluimos un fragmento literal largo, de más de 40 palabras, copiamos el texto ajeno en un párrafo aparte, sangrado y sin comillas. Sobre la influencia de la integración europea tenido en la economía vasca, existen análisis lo suficientemente clarividentes como para existir en ello. Fíjense que después, Bilbao Villo, 2013, ¿qué páginas? Si en un fragmento literal omitimos parte del texto, se debe señalar esta omisión mediante mutos suspensivos entre corchetes
¿Por qué es importante? Porque yo con esto denoto al lector que estoy tomando la información, pero que no la estoy presentando completa. En el fondo, es un tema de honestidad, de transparencia. La cita en el texto estará compuesta por el autor y el año del documento. Siempre el autor y el año del documento. Se supone que el apellido del autor, solo el apellido. Las citas en un texto remiten unívocamente a la lista de referencias completas o bibliografía presentada al final del trabajo, sin usar números ni notas numeradas consecutivas, ni en el cuerpo del texto principal, ni al pie de página, en ningún lado. Así, los datos acerca de la información usada y citada se redactan dentro de un cuerpo principal de nuestro trabajo, sin obligar a interrumpir la lectura para consultar una nota al pie de página. Ese es el objetivo, que yo pueda leer de manera dinámica el texto sin tener que consultar otra cosa. Algunas pautas y orientaciones generales. Mira, la cita se redacta con el apellido del autor y el año de la publicación citada, todo entre paréntesis. Este proceso de síntesis nuclear es conocido desde hace tiempo. Fowler, 1984. Si el nombre del autor forma parte de nuestro texto, simplemente se pone el año entre paréntesis. Hay que tener en cuenta que Wagner, 1975, escribió tal cosa. Puede añadirse, además, otros datos como página, capítulo, etcétera, que se separan con comas. Hay que hacerlo siempre que se cite literalmente. Si estoy citando un pedazo literal, tengo que poner la página. Si hay más de 5 autores, se usa la fórmula et al, que significa y otros en latín. ¿Ya? Si el documento citado tiene 2, 3, 5, 4 o 5 autores, la primera vez se citan separados por comas y la conjunción y, o el ampersand si escribimos en inglés. En las citas posteriores del mismo trabajo se utiliza el apellido del primer autor y la fórmula et al. ¿Ya? Si hacemos más de una referencia, se incluyen todas en el mismo paréntesis, separados por punto y por coma. ¿Ya? O sea que hay varias notas de cómo ir citando. Lo que más cuesta es después cómo redactamos las referencias. Algunas pautas y orientaciones, mira. Lo más importante es que sean homogéneas, consistentes, homogéneas. Hay muchas formas distintas de hacerlo. Ahora, si recibimos instrucciones específicas de un profesor, editor, etc., las respetamos, por supuesto. Las referencias final del trabajo deberán ordenarse alfabéticamente por apellido del primer autor o por el título, en el caso de no haber podido identificar al autor. Si el primer autor es el mismo, pero el segundo autor es diferente, las referencias se ordenan tomando en cuenta el apellido de los segundos autores. Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, la cita se ordena basándose en el año de publicación. O sea, orden alfabético para los autores, orden numérico para los años, comenzando por el más antiguo y terminando por el más reciente. Si el mismo autor tiene varios trabajos publicados el mismo año, se utilizan las letras minúsculas A, B y C inmediatamente después del año de publicación para diferenciarlos. Si tiene 3 publicaciones ese año, por ejemplo 2015, 2015A, 2015B, 2015C. Debe dejarse una sangría a partir del segundo renglón de cada referencia. Si un documento tiene versión digital, se pondrá la URL precedida de recuperado de o retriever from. Si escribimos en inglés, si lo conocemos, utilizamos el DOI, que reemplazará al URL. El DOI es un código numérico, ¿ya? Mira, esto es importante. Si el documento tiene hasta 7 autores, se enumeran todos como primer elemento de referencia. Si son más de 7, se transcribirán los 6 primeros y a continuación puntos suspensivos y se transcribe el último autor. Los nombres de pila de los autores se expresan poniendo solamente las iniciales, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que tome estos, mira, aquí vienen libros, cómo cito libros electrónicos, publicaciones online, cómo cito capítulos de un libro, cómo cito un libro digital, trabajos académicos no publicados, como por ejemplo, una tesis doctoral no publicada, informes técnicos, normas técnicas, revisiones de libros en revista, artículos de revista impresa, artículos de revista digital online, etc. Aquí hay comunicaciones en congreso. Hay una serie de formas de citar.
Les voy a dejar esto entonces en el aula virtual. Ustedes lo van a revisar durante la semana y el próximo jueves les voy a entregar las instrucciones para la primera evaluación. Así dejaremos la clase del viernes para resolver dudas. Jueves instrucciones, viernes dudas. Y le vamos a dar un tiempo prudente para el trabajo. Jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas, el tema de hoy era un poquito más corto, ¿sí? ¿Dejar algún foro o algo? Esta semana sí, le iba a dejar el foro durante la tarde, pero prefiero esperar a la próxima semana, porque acuerde que en los foros como que se nos superpusieron por las fechas. Entonces, como dejamos el otro foro, me parece que para el 30 o para el 31, mejor dejar un foro el próximo jueves. ¿Ya? Ah, ya, profe. Entonces esta semana no tenemos que responder nada. No, esta semana no hay foro. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Este documento que les acabo de mostrar va a quedar en el aula virtual, así como el Power, que también me parece que está en el aula virtual. Y hoy en la noche les subo las clases grabadas de ayer y de hoy. No sé si tienen duda, sesión de hoy día más corta, 40 minutos nos demoramos, no una hora, un poquito más como ayer. Más específico también, no nos fuimos por las ramas como otro día. Se echa de menos eso, pero no siempre se puede. Bueno, no me respondió mi pregunta, Daniela. Ah, profe, la nueva edición de APA, ¿en qué cambió? Depende a qué edición te refieres. Si hay una edición de este año o del año pasado, no la conozco. Se supone que ahora estamos con la 7ª edición, porque por lo menos en diferencial tenemos un ramo que era el semestre pasado era de producción de textos, que nos pasaron la APA, y ahora estamos con escritura académica. Con escritura académica. Claro, y Si es la séptima edición, bueno, les voy a dejar obviamente este documento y les voy a buscar una norma, digamos, una forma o una guía para la 7ª edición. Y así también tributamos o nos alimentamos de lo que están viendo en estos cursos de escritura académica, etcétera. ¿Ya? Así Gracias. que no sabría decirte en qué cambia, porque yo hace por lo menos un par de años que me sigo con este estilo, por lo menos del 2017 que salió este artículo, y todo lo cito así, a menos que vaya, por ejemplo, a presentar un paper en una revista o en un congreso y ellos te dicen cómo citar. Ellos te dicen cómo debe ser la cita. Pero generalmente no difieren mucho. Los centrales, cuando uno hace la cita, la bibliografía, es que el título del libro, de las conferencias, etcétera, van en cursivas y el título del documento en sí va en mayúsculas, o sea, en letras no cursivas. ¿Ya? Así que tendría que echar un vistazo a eso, la verdad que no lo sé. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, chicas. Creo que no, profe. Ya pues. Entonces, nos vemos la próxima semana. Aprovechen de revisar esto. Bueno, si ya lo están viendo, todo claro. Gracias, profe. Saludos a la Coco, al gato. En su nombre, Carolina. No me hinchó el gato para salir de vuelta, así que no tuve que vengarme de usted. Un abrazo, chicos. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. Le hacen caso a la mamá. Casa sí, calle no.